Durante mucho tiempo, las figuras centrales de las luchas políticas y armadas al final del Porfiriato fueron Madero, Villa, Zapata, Carranza, Huerta y Obregón. Del general Felipe Ángeles se ha ido recuperando información gracias a las investigaciones históricas y en su momento al registro de los testimonios de quienes lo conocieron. ¿Quién fue este hombre nacido en Hidalgo y que por ahora sigue vigente su legado respecto al futuro de México? Militar destacado en el gobierno de Porfirio Díaz, fue director y maestro del Colegio Militar durante el gobierno de Madero. Preso y sobreviviente de la Decena Trágica. Militar activo del ejército de Carranza. Promotor de la Convención de Aguascalientes y compañero de armas de Pancho Villa. Ángel es considerado el estratega de la batalla de Zacatecas, donde fue derrotado el ejército porfirista. Recibió la orden de caballero de la Legión de Honor de Francia. Era experto en artillería y estrategia militar. Tras la derrota de Villa, fue exiliado del país, pero regresaría al cabo de 2 años para incorporarse nuevamente a las tropas del Centauro del Norte. También tuvo la inteligencia para comprender los motivos de Zapata y mostrar hacia éste un trato humano y no de confrontación, en contraste con los militares que le antecedieron, en especial Juvencio Robles, quien incendió pueblos enteros por el solo hecho de haber allí algunos zapatistas. Una vez muerto Madero, Felipe Ángeles pasó a las órdenes de Carranza. Pronto comprendió que le sería difícil replegarse a la personalidad egocéntrica de éste y pidió su traslado a las filas de Francisco Villa, quien en ese tiempo convergía con Carranza en contra de Huerta. También Carranza veía en Ángeles a un potencial enemigo. Lo amenazaba su cultura, así como su capacidad como estratega militar y su disciplina. Carranza es considerado el autor intelectual de su fusilamiento. A pesar de sus opositores, Felipe Ángeles fue de los pocos que no olvidó que aún en la guerra existen valores como el honor y el respeto a la vida de los contrarios. Así lo mostró durante el tiempo que peleó junto a Villa, quien tenía la fama de fusilar a sus enemigos. ¿Acaso Felipe Ángeles tuvo razón al decir que su muerte sería más útil que todas sus acciones en vida? Su ideario, su visión sobre el país al que debíamos aspirar, la manera de gobernarlo, se adelantaron a su tiempo. Él era un visionario y como tal, incomprendido, envidiado y temido. El legado de Ángeles es la inteligencia y honorabilidad que mantuvo siempre. Lamentablemente, estos conceptos se han ido perdiendo en lo fundamental, porque el resultado de la Revolución Mexicana fue la derrota de los ejércitos campesinos y el encumbramiento de una casta política que ha gobernado al país
durante un siglo y que se ha caracterizado por la acumulación de poder, dinero, corrupción y acatamiento a las directrices que el vecino imperialista nos ha impuesto. Por ello, a más de 100 años de su artero asesinato, es urgente recuperar su testimonio. El reparto de riqueza sigue siendo abismal entre los grandes capitalistas y los trabajadores. Y la misma historia oficial se sigue reproduciendo, donde se desacredita a los defensores del pueblo y se engrandece a sus traidores y enemigos. Ángeles fue fusilado el 26 de noviembre de 1919, víctima de una delación. El general y guerrillero señalaría en su juicio castrense: yo he venido a México con un deseo intenso de procurar la unión de todos los mexicanos. He predicado en casi todos los lugares donde llegábamos los principios de fraternidad que deben unir a todos los hombres. Con la gallardía y el valor que lo caracterizaron, se dirigió al paredón y ante el grupo de soldados, él mismo dio la orden para que dispararan. Es importante para los interesados en el tema acudir a las investigaciones que sobre Felipe Ángeles ha realizado Adolfo Gili, John Womart, Pedro Salmerón, Alejandro Rosas y Elena Garra, así como la obra de Gilpain, Felipe Ángeles y los destinos de la Revolución Mexicana, reeditada por el Fondo de Cultura Económica. De igual manera, el libro de una servidora, Felipe Ángeles, Crónica de 6 generaciones. El siguiente es un fragmento incluido en Felipe Ángeles, Crónica de 6 generaciones. El ingeniero José Báez, veterano de la Revolución, retrata así al general Ángeles. Ángeles no solo fue el más grande de los estrategas militares de la Revolución y sin disputa el jefe militar de más alcances técnicos y prácticos. Su bondad, la limpieza de su espíritu, con la que fue a compartir los riesgos de una guerra hecha por bisoños, queda plenamente demostrada. No fue en busca de honores, no fue en pos de posición social, y menos para hacerse de bienes económicos. Fue porque sintió la necesidad de ayudar a los que secularmente había explotado la dictadura. Durante la convención de Aguascalientes, Genovevo de la O le dijo: usted fue el único federal que no violó y asesinó a mujeres ni quemó pueblos. Usted, solo con su asistente, a 20 metros de mí, y mis muchachos, calculábamos si lo matábamos o no. ¿Y sabe por qué no lo hicimos? Porque usted se ganó nuestro respeto. Emiliano Zapata, hombre adusto, sonrió a Ángeles, lo abrazó y le dijo:
General, usted sí es humano. Felipe Ángeles, el hombre artillero, el general, para quien el honor era lo más importante, sigue bombardeando con su ejemplo la conciencia adormilada del pueblo mexicano. Desafortunadamente, los dos otros grandes héroes, Villa y Zapata, no siguieron su consejo, no unificaron sus fuerzas en el momento preciso para destruir al enemigo como quería Ángeles. Y eso le dio a Obregón y a Carranza el tiempo suficiente para pertrecharse y aniquilar, primero a la División del Norte y después al Ejército Libertador del Sur. De haberle hecho caso al general Ángeles, otro gallo nos cantara.